Señoras y señores aficionados a receptor.com.mx, gracias por estar con nosotros, su servidor Alberto García Castillo. Hoy vamos a tener en Receptor Entrevista a una gran figura del fútbol americano. Es uno de esos personajes que se volvieron ídolos durante toda una época. Quizá las nuevas generaciones, pues bueno, no sepan, pero muchas generaciones oyeron hablar de Rodolfo Ruiz Galindo. El Rudy Ruiz de las Águilas Blancas. Me da muchísimo gusto platicar contigo, además de que eres muy activo en las redes sociales, Rudy, y vamos a intercambiar muchísimos puntos de vista de la fútbol americano de entonces al actual, cómo ha evolucionado, y tú tienes conceptos muy buenos. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Rudy. Igualmente, Alberto, aquí teniendo esta bella plática que vamos a tener, que entre amigos a veces duran días y noches y no acaba uno no termina uno nunca de hablar de fútbol. Sí, y entonces a ti te hemos visto muy activo en las redes sociales del SPR cuando hacían las transmisiones, en Receptor, por supuesto. Tú estás muy metido en el fútbol americano porque lo traes dentro. ¿De qué año a qué año jugaste Liga Mayor, Rodolfo Ruiz Galindo? Yo jugué del 73 al 77, pero de hecho, pues voy al fútbol desde que estaba en las entrañas de mi madre, en la inauguración de CU. En el 52. ¿A Lo que pasa es poco? que mi madre ya no pudo pues, entrar por el lleno que había y se quedó afuera del estadio. ¿Y ella por qué era aficionada al fútbol americano? Porque mi papá jugó en americano también. Ah, mira. Mi papá empezó en educación y de ahí se fue al Politécnico. Estuvo en aquella selección que venció a Randolph Field, con el Chivo Córdoba, con el Pibe Bayarí, con Pipo Mota, aquella gran selección del 48, me parece. Entonces yo, de hecho, Hay lo que primero ubicar, que me Randolph acuerdo... Field, Randolph Field era un equipo, digamos, como que pertenece como que al ejército, ¿no? De los Estados Unidos. Era un equipo gringo que vino a jugar un tazón azteca y se le venció. Así es, era un equipo gringo muy fuerte porque venían saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era un equipo fuerte, traía grandes estrellas, grandes jugadores, All Americans, y se le venció ahí en la Ciudad de los Deportes con una gran actuación del Pibe Bayarí, según me contaba mi papá, ¿no? Sí. El Y de Pibe ahí, pues, Bayarí, quien después participó entre algunos equipos. Yo me acuerdo que él era el entrenador en jefe de los Lobos de la ESIA, por ahí de los 70. exactamente, ¿Sí? El y Pibe Bayarí, un extraordinario quarterback del Politécnico. fue un año, era half el Pibe. Ah, era half. Yo creí que era coreback. Fíjate, siempre creí que era No, coreback. Era half no, entonces el el Pibe. quarterback era Pipo Mota. Ah, ya. Estaba el Pibe, estaba uno que fue coach de los frailes del Colegio Tepeyac, y varios. Mi papá estaba de fullback, en esa Ajá. época, Alvarado, de los Rábago. O sea, Y yo tengo entonces una ahora historia. platícanos, en 1952, en la inauguración del Estadio Olímpico, por primera vez se abría, era majestuoso, era enorme, ciudad universitaria, no había contaminación en aquella época, eran terrenos nuevos, apenas estaba en proyecto el Pedregal de San Ángel, por supuesto que no estaba Perisures, es de los 80s, era otro México. Claro, claro. Pero entonces tu mamá te llevó y no pudieron entrar. Fíjate que mi papá, regresando un poco, te digo, terminó jugando en el Politécnico. Yo tengo fotos con él, con el padre Lambert, y y después de que mi padre jugó, fue árbitro, pero lógicamente en ese inter fue aficionado, iba al fútbol, llevaba a mi mamá, y, y desde ahí, o sea, yo lo primero que me acuerdo era el fútbol. De niño dormía con mi balón, con el casco, y bueno, hacía vivíamos en una vecindad ahí en la colonia Doctores, y yo hacía mis partidos yo solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi papá desde chiquito nos llevó a mí y a mi hermano. Mi hermano jugó de quarterback, y entonces nos llevaba, y allá estábamos en la orilla del campo mientras él arbitraba y todo,
y mi mamá arriba en las gradas, así, con los sándwiches. Fíjate que en intermedia, por ejemplo, cuando le tocaba arbitrar a mi papá, pues nosotros, yo todavía ni en juvenil quizá o antes, nos echábamos 3 juegos los sábados y 3 los domingos de intermedia. O sea que si hay alguien que ha visto fútbol, pues aquí lo tienes enfrente, man. No, pues sí. Empezaste en las infantiles. ¿Había infantiles en aquella época? ¿Cómo era? Fíjate que nosotros empezamos, bueno, cuando yo empecé, ya había habido algunas ideas de hacer la infantil. La juvenil creo que siempre ha existido, ¿no? Bueno, tiene más años. Pero nosotros fuimos los iniciadores de la Pop Warner allá Órale. en el 65. Ok. Entonces, mi papá tenía un amigo y nos llevaba al Club Tacuba. En ese entonces vivíamos en la Doctores y mi hermano y yo nos íbamos allá a Tacuba a entrenar con Paco Chávez Palomares, que era el entrenador de Tacuba, de ese equipo. Y ahí empezamos en el 65 en infantil, ¿sí? Pero yo, para mí siempre mi vida fue el fútbol y el Politécnico. Entonces empezamos ahí, al año siguiente entrenábamos hasta por la refinería porque cambió el nombre del promotor, era Pemex, y jugamos en un equipo que se llamaba Pemex. ¿Sí? De ahí hay un buen recuerdo en Tacuba en mi primer año, porque el primer día hubo un torneo relámpago, ¿sí? Creo que jugábamos creo que 10 minutos y se iban eliminando los equipos. Entonces llegamos a la final y lo ganamos. Y quien nos entregó el trofeo ese día y me lo entregó a mí fue Jacinto Licea. Ah, mira. Todavía bueno, yo sí sabía quién era él, pero pues él ni se imaginaba quién era yo, ¿no? Sí. Entonces Que él en nos lo aquel entonces, entregó. ¿qué edad tenías en 1965? Yo empecé a los 10, 11 años. 10, 11 años. Jacinto Licea ¿Sí? ya era el coach Jacinto Licea. Ya había estado en el Él Poli. era el coach del Politécnico del Poliguinda, Sí. ¿sí? Y te digo, vi jugar a todos, a Chux Alascuaga, a César Luque, Víctor Manuel Cervantes, Joaquín Castillo, o sea, tengo mucha historia en mi cabeza, ¿no? Sí. Y muchas cosas también de lo que, pues, le ha pasado también a nuestro querido Oye, dime fútbol, una ¿no? cosa. Pero eso, En 1965, el sí, coreback de Pumas era Joaquín Castillo. ¿Sí? totalmente de acuerdo, sí, El sí. coach Licea una vez me dijo, yo nunca he visto un coreback tan completo como Joaquín Castillo. Era verdaderamente un monstruo. Era muy bueno el coreback Joaquín Sí, Castillo con sí, Pumas. sí. No, era una amenaza y tenían una rolada pase salían dos linieros de trampa y el fullback, y era poderosa esa jugada porque él corría muy bien también y pasaba bien. Entonces era ahí la clásica, pues, doble amenaza, ¿no? De pasar y correr. Y ese era su distintivo, ¿no? Una gran estrella, Joaquín. Yo lo vi jugar hasta todavía, creo que en 69, cuando se salieron de la liga y jugaron con Acción Deportiva, que esa es otra historia que también tiene su porqué, ¿no? Con aquellos Cheyennes de Acción Deportiva. Sí. A ver, Pero sí, no, vayamos. y Entonces, en aparte de, 1969 se salen los Pumas porque se divide, ese año se divide el Poli Guinda y el Poli Blanco en 3 equipos. Nacen los Búhos, los Cheyennes y las Águilas Blancas. Le piden a así Pumas, es, ¿sabes qué? Pues divídete para que tengamos más equipos y podamos hacer un torneito más entretenido. Y los Pumas en el 69 dicen, no, nosotros no, y entonces se van a jugar y sí, fuera. Ese fue el último año de Joaquín Castillo. sí, todo. Yo vi a Joaquín Castillo desde arquitectura, él jugó en arquitectura. No, yo te digo, iba a todos los juegos y conocía a muchos. Felipe de la Garma, otro que fue mi ídolo, ¿cómo se llama? Jorge Mercado. Okay. Jorge Mercado, que dio un juegazo y al final ya menos se nos va en el juego de Omar Fierro
en el 65 precisamente, ¿sí? Que Omar Fierro anota y Jorge Mercado regresa al kickoff y lo lleva hasta la yarda 35 del Poli. Estuvo a punto de escaparse. Sí, sí, un juegazo, ¿verdad? Sí, entonces, viene esa época. Para mí hay dos épocas grandes, ¿no? Que fue esa, la de los pibes, las de mi papá, la de los soldados, las de la muñeca Saucedo, Ticao Matei, el famoso City College, con Esquivel. Alex Esquivel, un gran equipo, ¿no? Y esa fue de las grandes épocas que llenaba estadios. Después vino esa cuestión de la baja donde se separa, se sale universidad, donde todos, la mayoría del poli blanco, pues digo, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es una opinión y no quiero entrar en conflictos, porque pues, yo creo que primero está tu institución, pero bueno, muchos se fueron siguiendo al coach a otra liga que un Pero ¿y año por qué no, jugó por con qué puros no, equipos pero americanos. por qué el Politécnico no le dio un equipo al coach Manuel Rodero, que en paz descanse? No lo sé, mano. No, Sí, ahí sí no lo y es que sé. ahí es la Fíjate que digo, solidaridad. Yo lo entiendo como esa lógica, es la solidaridad de todos sus jugadores, de que venían muy identificados con él, era su líder, es su mentor. Tú sabes que un coach es hasta casi un sustituto de un padre muchas veces para algunos, y entonces como no le sí, dieron pero, equipo, pues entonces dijo, pues vamos a hacer el nuestro. sí, pero ¿sabes qué? Que yo, por ejemplo, para subir a Liga Mayor, tuve ofertas del TEC, de Monterrey, de los Pumas y de Manuel Rodero, que me fue a buscar 5 veces a mi casa. Yo fui a casa de Manuel Rodero y fíjate que en esa noche que cenamos ahí, mi papá, mi hermano, que también estaba para irse con él, ya estaba lista, nos dijo Rodero, ya está la utilería, se presentan el lunes y esto y aquello. Y lo que es la vida, había en una pieza adjunta una casa preciosa, ¿no? Y en una pieza adjunta estaban viendo aquella película de Chachita, ¿sí? Una calle entre tú y yo, no sé cómo se llama, que salía el Cheche y se trataba de fútbol americano. Y entonces yo oía los Wellums y todo, y saliendo de la casa, ¿sabes? No me puedo ir. Soy politécnico y voy a jugar por el poli, ¿sí? Y ahí entra ese pequeño conflicto con los jugadores de acción deportiva, en el que yo no me hubiera ido, porque primero estaba la institución antes de cualquier persona, creo yo. Pero Ya, entonces bueno, no quiero entrar en polémica porque te quería jalar a categoría intermedia, a Liga Mayor, a Liga Mayor, pero ya como pieles rojas, ya como pieles rojas. Porque ya, el ya, coach ya Rodero, era, aquí hay que explicarle un ya, poquitito a la gente, no le dan equipo en el Politécnico y entonces saca los Cheyennes Club, ¿no? Cheyennes, por el nombre, porque pues, se supone que él traía esa figura. Después los Cheyennes le dicen, no puede haber dos Cheyennes, y entonces cambia a los pieles rojas. Y es ahí donde ahí empieza. hay otra historia. A ver, dime. Se juega en el nombre, según tengo entendido, por Cheyennes Politécnicos, que en un juego nocturno en el que estuve yo de cadenero, se jugaron el nombre en un juego de intermedia, Ah, donde mira. estaba de coreback el Fragoso, los Fragoso jugaban en ese entonces. Entonces, en ese juego de intermedia se juegan el nombre. El que ganaba se quedaba con el nombre de Cheyennes. Pele Rojas traía un trabuco y ganó Cheyennes. Entonces creo, y esa es la historia, o la historia que me han contado, de que al siguiente día ya eran Pieles Rojas de Acción Deportiva Ok. contra Cheyennes del Politécnico.
Órale, mira, estamos en entrevista con Rodolfo Ruiz Galindo, una estrella de las Águilas Blancas de principios de los 70s. Y entonces, ¿jugaste intermedia? ¿En qué equipo? Fíjate que yo en infantil pues siempre me consideré buen jugador, ¿no? Desde infantil. Entonces yo llegué pues muy así, muy sabrosón a la Boca, a la Boca 5, que entrenaban en el Carrillón, que tenían un espacio gigante. Ese día nos llevó mi papá, a mi hermano y a mí, con Jacinto Licea, que tenía un Fairlane muy bonito, 57, si no mal recuerdo. Y ahí yo pues conocí a Jacinto y les dijo, no, pues tráelos, que vengan a entrenar. Y empezamos a entrenar. Ahí entrenaba la Boca 3 y la Boca 5, pero era una época donde estaban cambiando algunas circunstancias y por edades no se alcanzaban a a completar los dos equipos y se hizo un solo equipo. Lógicamente, la Boca 3 tenía jugadores de más categoría, si no de más categoría, eran más y sí, un poco más peso. Estaban los Bustillos, estaba Zorros de Boca Oscar 3. Ruiz, jugadores de Boca 3, estaba el Rookie. Entonces, a la hora de dar el nombre, pues, todos acordamos que fueran Zorros de Boca 3. Ah, ya. Y entonces, porque yo iba a jugar en la Boca 5, que es la escuela donde yo estudié, ¿no? Para contador público, en la vocacional. Y entonces ya me volví zorro y ya seguí en la Boca 3. Entonces jugué juvenil. Esos zorros de Boca 3 entrenaban ahí mismo o en Sí, Santo Tomás. ahí entrenábamos, ¿no? Entrenamos en el Carrillón de Ahí los mismo en el Búhos. Carillón, sí. Sí. Y entonces El otro jugaste en la campo, Boca 3 siempre, y sí, además pues venía una generación muy buena ahí de jugadores. no, pues sí, que al final de cuentas los campeones de 73, que en ese momento entrenaban en intermedia, muchos de ellos en la Boca 5 y en la Boca 3, que ahí sí había dos equipos de intermedia. Y Okay. cómo nos no bateaban, ¿eh? A los chavillos. ¿Qué les hacían? Pues nos ponían a nadar en las regaderas y a darle chanclazos y lávame mis fundas y llévate esto y llévate el otro y bueno, pero no tan gruesas como las novatadas de los Pumas, ¿eh? Sí, sí, tú en esa época ya sabías de las novatadas de los Pumas, ya se sonaba, Sí, por supuesto. desde, desde antes, te digo, yo pues tengo la historia, yo sábados y domingos me la vivía con mi papá en el fútbol. Sí. Y mi hermano, toda la familia, mis hermanitas también siempre jalaron. Ahí tengo unas fotos muy buenas, luego te las mando de cuando yo jugué en Pemex y en Tacuba. Y están mis hermanitas chiquitas, mi papá y mi mamá siempre. Te digo, en intermedia, y nos íbamos luego a los palcos y mi mamá llevaba tortas y estábamos, ¿cuántas horas te gusta? Ponle tú 3 horas por juego, bueno, bueno, empezaban los juegos a las 8 de la mañana o a las 9 y salíamos ahí a las 7 de la noche y mi papá se aventaba los 3 juegos y nosotros los 3 juegos. Entonces yo vi jugar arquitectura, ingeniería, leyes desde todo Luis Lecanda, de Felipe de la Garma, de todos aquellos grandes jugadores, ¿no? Así como mi ídolo, el Negro Bradley, a Víctor Manuel Cervantes, a Víctor Martínez, a todos ellos los vi jugar. Ya en 1969 surgen las Águilas Blancas, los Búhos y los Cheyennes. Para Sí, 1970, 1971, ¿tú ya dónde te vislumbrabas jugar? mira, en 69 se separan las dos ligas, ¿no? Pero ya se hacen los 3 equipos. Pero los Pumas jugaron en esta liga con Acción Deportiva y con un equipo de veteranos del Poli, otro de veteranos de universidad y a lo mejor un par de juegos con estadounidenses. Yo me vislumbraba pues desde que nacieron las Águilas Blancas en jugar en Águilas Blancas, que de hecho eran los semilleros. La Boca 5 y la Boca 3 eran semilleros de las Águilas.
que antes estaba bien delimitado, ¿no? Ciertos equipos, la 2 y la 4 subían a Cheyennes, la 3 y la 5 subían a las Águilas, básicamente, ¿no? Entonces yo ya me veía en las Águilas Blancas. Sin embargo, o sea, ya en juvenil, el que fue pues sí, ya en 70, no, fue juvenil, fue desde 68. En 68 sí entrenamos en el Carrillón, pero en 69 cuando se hace ya esa reconversión, ya nos vamos a Santo Tomás, al casco, al actual campo de Águilas Blancas, ¿sí? Y se queda ya la Boca 6 y la Boca 3 y la Boca 5 se vienen a entrenar acá, en el 69. Sí, entonces ya de ahí ya tu aspiración era jugar en las Águilas Blancas. Salen con un rojo Oklahoma espectacular, con blanco, esa águila que también se parece mucho a la de Mexicana de Aviación, y luego unos rayos que sacaron también en las fundas. Era espectacular el uniforme de las Águilas Blancas. Totalmente, desde que nació, ¿eh? Y aparte, grandes jugadores, ¿no? Exacto, ¿a quiénes admirabas tú en el 71, en el 72, particularmente de las Águilas Blancas? Pues mira, me gustaba mucho los Bustillos, que jugué yo con ellos, o sea, yo ya traía cierta historia con ellos, estaba el Rookie, estaba Luciano Reta, Juan Patlán, el Yankee Oropesa, o sea, yo a todos ellos los conocí desde antes, porque ellos estaban en intermedia cuando yo estaba en juvenil. Entonces yo ya los conocía y de hecho se me hacían grandes jugadores, ¿no? Es más, yo los veía en el baño y todo y decía, puta, están re grandes, ¿no? ¿Cuándo voy a llegar a jugar ahí? Pero grandes jugadores, Sí. con Y la, ya, con la Chita, con y la Chita entonces, Cabrera nació ese equipo. exacto, y entonces ya tú llegas, ¿cómo te fue? ¿Cuántas intermedias jugaste? ¿2 años? Mira, yo jugué 3 juveniles. Ok. La primera con un entrenador que se llamó Ramón González, que fue quarterback del Poli Guinda en la época de Omar y de Víctor Martínez y todo eso. Pero siempre pensamos, mi papá y mi hermano y yo, que traía algo contra mi papá de árbitro, porque en mi primer año, digo, yo no era tan malo, no entré a una sola jugada. Todo mi primer año de juvenil, mi hermano y yo nos la pasamos en la banca. Y hay una historia que después él se va a entrenar a la Batis en intermedia y le anoto 3 touchdowns y me va a buscar y me dice, ¿por qué no te vienes a jugar acá conmigo? O sea, cómo da vueltas la vida, ¿no? Pero Sí. bueno, entonces viene juvenil, mi segundo año ya, todavía en el segundo año estaba todavía Carlos y Toño, y en el tercero ya mi hermano era el quarterback, que fue mi mejor año. Yo creo que si hubieran contado las yardas, si hubiera habido estadísticas, yo tuve un gran juego contra Leyes ese año y contra Ingeniería. ¿Qué formación jugaban en ese qué año? Ahí jugábamos ya Wisbon y Carolina. Ok. Ya ¿Qué jugábamos. era la Carolina? Mira, la Wisbon pues, la conoces, ¿no? Sí. Eran 3 corredores Tres atrás. corredores atrás, fullback y La, los la, dos halves, como si fuera una la T, famosa, pero ya ándale. con triángulo y a lo mejor un doble a la cerrada sí, ¿verdad? Doble a la cerrada. Había o luego pasabas a un half de Ajá. slot o abierto, ¿no? Carolina, ¿qué era? Carolina era un juego muy abierto, eran 2 corredores nada más, y el coreback, y era más juego aéreo, Ok. pero también de ahí se derivaba la opción, que en ese entonces, pues la opción era pues lo nuevo, ¿no? Lo que estaba pegando. Sí. Entonces jugábamos esos 2 sistemas, que ahora luego no entiendo yo cuando con papelitos les mandan las jugadas. Digo yo, ¿cuántas jugadas pueden tener con pues con un papelito, ¿no?
Y ahorita pues hablamos de eso, Es de lo un que haga show. Y entonces, México, pero ¿no? entonces sí había intermedia. Sí, había intermedia. Jugaste en los zorros de Boca Entonces, 3. entonces juvenil, en mi tercer año fue muy bueno, fuimos campeones, en un juego muy cerrado con la Prepa 4 Ok. que la traía, si no mal recuerdo, el desalmado García, que en la Prepa 4 era semillero de ingeniería, que ingeniería después subían a Cóndores. Entonces, termina la joven, termina ese juego y ahí me va a buscar un dirigente Puma para que me fuera yo a jugar A la universidad. con ellos, ¿no? Sí. Y, y para subir, pero a intermedia. Entonces, pues no, le dije que no, ¿no? Y entonces, subo a intermedia y en intermedia, déjame tomar tantita agua. Sí, 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 claro, claro. Ahí estás de regreso. Sí, Sí, en estamos con intermedia, Rodolfo Ruiz Galindo, Águila Blanca, campeona de 1973, quien nos está contando toda una época del fútbol americano, la época de oro, cuando se vivía en los 40 o en los 50, después vino ya la recomposición de como los equipos que conocíamos hasta hace unos años, y ya también ahí ha habido muchos cambios. Entonces, estabas ya en la intermedia, nos estabas contando, Rudy. ya subí intermedia y en intermedia, pues desde mi primer año, bendito Dios, me fue bien. En el segundo año fui campeón anotador, el mejor del equipo, y desde mi primer año fui mejor del equipo, luego fui mejor campeón anotador y el mejor del equipo, y el tercer año creo que fue subcampeón anotador, ¿no? Pero Ok. casi llegamos a la final, Ingeniería nos derrotó en un buen juego. Me acuerdo que desde ahí pues tenía un gran enemigo, un gran adversario, que era Pérez Inclán, el 5, que siempre nos encontramos después con Cóndores. Y aparte ya estaba Arturo Alonso y pues buenos amigos, ¿no? Buenos amigos fuera del campo. Entonces yo subo que fue 70, 71, 71, 72 y 73 en intermedia, ¿no? Que también fue el primer equipo de la Boca 3 o del Poli quizá, no, yo creo que de la Boca 3, que le gana Ciencias Químicas. Que era un equipazo allá Nunca en la le vimos. ciudad Sí, universitaria. sí, sí. Sí, pues era una tradición. Como aquella Boca 2 de Rodero Sí, de de fines de los principios de los 60, ¿no? Que sí. fueron campeones con los Tepichines, con Zapata del coreback, y aquel gran Víctor Manuel Cervantes de fullback, estaba el Cornelio Chit, estaba la de la González, pues, era un super equipo, ¿no? Entonces subo, termino y subo a Liga Mayor, y pues en Liga Mayor, ya 72 de las Águilas Blancas, ya había sido una muy buena temporada. Le ganaron a los Cóndores y le ganaron a Pieles Rojas por primera vez. Pero creo que el TEC les ganó y total pues no Campeón fue llegaron Monterrey, Borregos creo Salvajes. que, creo que Sí. sí. Y luego yo subo para 73, acabo la intermedia en 73 y luego me voy a la Liga Mayor. Y desde el primer screening sientes el cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, yo creo que el promedio de los equipos de Liga Mayor, que es cuando empieza la segunda época de oro que yo le llamo, ¿sí? Con esa división de equipos, de Cóndores, de Águilas Reales, de Guerreros, y los del Poli, los Búhos, los Cheyennes y nosotros, aparte el TEC y los Tigres, pues fue la segunda, inicia la segunda época de oro con la creación de esta leyenda de las Águilas Blancas, ¿no? Entonces, aquí yo veo una de las primeras diferencias que veo es que aquellos ya eran hombres. Yo creo que el promedio de jugadores estaba entre los 25 y 26 años.
Ah, ya. ¿sí? Y por eso en las fotos se les ve acá muy bigotones y ya se ven muy rucos. No, no, ya se ven hombres, o Qué sea, edad tenías tú en 1972, en 73 cuando subiste a las Águilas yo, Blancas? yo subí de 20 años 20 a años. Liga Mayor, Sí. terminé de 24, pero era yo de los más jovenzones, ¿sí? Sí. Porque había gentes que venían de Boca 5 y Boca 3 que ya tenía los 5 años en Liga Mayor y que ya en intermedia ya era gente ya tenían los 20 años. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. En el primer scrimmage que yo tuve, la primera tacleada que me acuerdo, sentías luego la fuerza, el cambio de la fuerza, la velocidad, el golpeo y nada más que sí era un trabuco. A la gira que fuimos ahí, que les ganamos a las dos Carolinas, solamente fuimos 4 novatos a esa gira, que fue Raúl Linares y yo por la Boca 3 y Rubén Rendón y Gustavo Toski por la Boca 5. Ok. Nada más fuimos cuatro novatos. ¿Ahí fueron a jugar Y a Carolina del Norte o qué? ¿Dónde fue eso? el primer juego fue en Carolina del Norte, que en los dos juegos muy cerrados, ¿sí? Y le ganamos a Carolina del Norte. Yo yo jugué en los dos juegos. Digo, había, en mi primer año en 73, éramos 3 halves izquierdos, pero te podrás imaginar, era Ricardo Estrebel, Carlos Bustillos y yo, ¿sí? Entonces, Nada más, nada más. nada más. Carlos Entonces, no, Bustillo, Ricardo Estrebel y Rodolfo Ruiz Galindo. Vaya tercia de corredores. en los fullbacks estaba Rafael Ijar y Jaime González, que ese Jaime González debió haber, no sé por qué, pero debió haber sido una gran estrella. Era un cuate de arriba de 100 kilos, uno 80 y tantos, y que hacía los 100 metros en 10.4. Él hizo atletismo. Fue de la gente que Jacinto jaló del atletismo, junto después con los cartas. ¿Sí? Entonces hubo en 73 y jugamos los dos juegos en Carolina, los ganamos, participé y y regresamos a abrir la temporada contra Cóndores. Ok, sí. Digo, yo no es que sea ni malinchista ni nada, pero yo no comparo ese nivel de esos equipos de los 70s, del TEC, de las Águilas Reales, de Cóndores, de las Águilas Blancas, con los equipos de ahora, ¿no? Y me voy un poco tanto al sistema y a las técnicas del juego como al promedio de edad. Ya jugabas contra hombres, ¿sí? Estaba cañón. Entonces, A ver, entonces vámonos juego por juego porque vale la pena. El coach Jacinto ajá, en una ocasión también me comentó, nuestros campeones del 73 yo creo que era el mejor equipo de todos los tiempos de las Águilas Blancas. O sea, estaba muy y orgulloso. del poli yo creo, ¿eh? Si me dejas soñar tantito, ¿eh? ¿Sí? Entonces, Es que abren contra Cóndores. ¿Cómo les fue? yo recibí la primera patada de kickoff y la regresé hasta la yarda 35 de los Pumas. O sea que ahí les enseñamos, pues, qué es lo que traíamos, ¿no? Desafortunadamente, y viendo la película, cuando me corto el último corte, choco con un bloqueador mío, con Casas. Si no, me hubiera ido hasta touchdown. Pero bueno, esa fue mi primera intervención en Liga Mayor. Y ya poco a poco ya se fueron dando los cambios y ya cambiaron a Carlos al half derecho. Y ya nomás estábamos Ricardo y yo de izquierdos. Yo creo porque el Checo, que era el coordinador ofensivo, pues vio cierto potencial en mí y trató de nivelar el backfield, ¿no? Porque sí Sí. estaba muy cargado
muy cargado a la izquierda, ¿no? Claro. Dime una cosa, ¿le ganan a los Cóndores? Le ganamos 30 y tantos, 7 creo. Después del Le siguiente ganamos a los... juego. Y aparte los Cóndores traían muy buen equipo ese año también, o muy buena gente, todavía. El siguiente juego, luego jugamos contra los Tigres aquí, les ganamos 66 creo, Ah, y ahí fue mi primera anotación, ¿sí? Yo aquí en las anotaciones, fíjate que si ves, desgraciadamente no hay tantas estadísticas, pero yo te aseguro que el 70-80% de mis anotaciones fueron de más de 30, 40 yardas. sí. Y de esto te lo digo porque había un Manuel Villasana, que yo creo que era yo su jugador, uno de sus jugadores favoritos, y siempre escribió muy bien de mí. Y cuando me retiro, él me pone el mote del el hombre de los touchdowns espectaculares, ¿sí? Y bueno, en 73 siguen los juegos, tuvimos el primer juego contra Águilas Reales, le ganamos, un juego muy cerrado también. Todos los juegos fueron cerrados ese año, salvo el de los Tigres. Pieles Rojas nos gana en el primer juego. ¿A poco? ¿Sí? Pues Órale. Pieles Rojas traía un trabuco, mano, también. Sí, Pieles Rojas ¿Sí? de Acción Deportiva, con el coach Era de Rodríguez, acción deportiva. entrenaban en el Deportivo Miguel Alemán, ahí en la zona de Lindavista. Ahí es donde De se acuerdo. llevó a los Pieles Rojas, después de que, pues bueno, su salida, muchos años estuvo en el Politécnico, se lleva ese equipo, y entonces empieza a llegar mucha gente por la zona y de varios lugares, de La Guerrero, de la Santa María, de varios lugares, y No, hacía aparte, equipos ¿sabes muy qué? grandes y fuertes el coach Rodero desde aquel entonces. No, siempre él tenía un scout muy bueno, siempre tuvo jugadores muy grandes y muy buenos. Nomás recuerda el backfield ¿cómo se llama? El negrito ¿75? pues sí, el backfield de 75, que ya lo traía Era desde Agustín 74. Águila, fullback. Agustín, Tafs, Agustín Águila, Francisco, el Paco Hernández, Paco José Hernández, que en paz Martínez, descanse, José Luis Martínez, el Santoyo, había otro, de Leo, Roberto de Leo. Roberto de Leo. Para mí, no ha habido otro jugador más grande en juvenil que Roberto de Leo. No, 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 Yo no. jugué contra él y yo lo vi jugar y no, sí, Vámonos, no sé, regresemos a la temporada del 73, entonces. sí, Pierde con Pieles Rojas, no se desanima el equipo. Dice, no, al ajá, contrario, yo creo que nos ubicó que pues éramos un equipo grande y fuerte, pero que los equipos de aquí, pues no era algo fácil. Y nos gana Pieles Rojas. No recuerdo si, creo que después de ese juego nos toca volar a Monterrey contra el Tec de Monterrey, que traía a los negritos, a McFall y a Ronnie Washington. Y César de la Garza de coreback, si no mal recuerdo. Un trabuco, mano. Yo me acuerdo que los veía enormes. Y aquí en este juego, pues de hecho ese juego nos dio el pase al campeonato, ¿no? Le ganamos al Tec por 2, 3 puntos allá. Y en ese juego se lastima Carlos, se lastima Strebel en el primer cuarto y yo me aviento los 3 cuartos siguientes con David Benítez Lotus del lado derecho y Rafael Hija y Jaime González y Raúl Linares en el fullback. No hay que olvidar al chaparro Raúl Linares, gran jugador también. órale, sí, era buen equipo. Perfecto. Entonces, Entonces te avientas entonces contra Monterrey, que no, ya eran grandes, en su estadio tecnológico, pues no, impone, hombre. pero sobre todo verlos enormes y además que traían muchos, muchos jugadores norteamericanos, fácil como unos 15 o 20 jugadores. Traían un tackle, un Crosby, muy bueno, un linebacker que traía mi número, que yo lo tenía enfrente y yo lo veía, puta, no sé, y había una jugada trampa que me tocaba bloquear al linebacker. Ajá. Entonces dije, no, y pues, la primera vez no, me rebotó, ni lo moví. Órale. Entonces ya
Ya después aprendes a manejar los bloqueos, ¿no? Ya estorbar, además que otra cosa. Pero todo juego te enseña alguna cosa. Entonces, ese fue un juegazo. Yo me acuerdo que iba medio agripado. Entonces, después del juego, pues todos festejando y yo me fui a dormir, man. No me podía bajar de la cama, me tenía que arrastrar así de pues, 3 cuartos con 3 equipos, no era nada fácil. Y de Sí, novato, menos. sí, Y exacto. después vienen, pues ya viene, creo que después fue Águilas Reales y volvemos a la semifinal con Pieles Rojas Órale, ¿dónde jugaron? en CU. En Ciudad Universitaria. Ajá. O sea, Llenábamos, que le rojas mira, la acción deportiva de coach Manuel Rodero enfrentando a su acérrimo rival, el doctor Jacinto Licea, con las Águilas Blancas del IPN. Había pique entre ellos, ¿no? Había. Era no, no, lógico, sí, era una rivalidad de saber quién es contra, el mejor coach del momento. sí, sí, era, es más, bueno, es que tengo que ir saltando cosas porque si no se me olvidan. No, dime, En dime. el, en el clásico de 77, yo creo que ha sido la mejor selección del poli de toda la historia. Imagínate, Agustín Águila, Paco Hernández, Roberto de Leo ya no estaba, pero había otro, Huerta, el jamón Ortega. Ortega, el que fue coach luego de los Lobos de Esia también, que fue corredor, que Joaquín, hay, Joaquín creo, Juárez. no, Joaquín sí, Juárez. Joaquín Juárez, Joaquín sí, La Cobra Juárez. Joaquín, Víctor Ramírez, Raúl Linares, yo, hay otro cuate de los Búhos, un chavillo muy bueno No, también. hombre, Ese va imagínate. con el coreback estaba Larios y estaba el coreback de los Pieles Rojas. Jorge La Aguilar. línea de, la línea de los Pieles Rojas, cabrón, ofensiva y defensiva. Era un súper trabuco. Sí. Pero yo ahí lo digo y mira, a veces me gano muchos enemigos y a lo mejor tú lo has visto cuando escribo ahí. No debo nada a nadie, no tengo pelos en la lengua. Claro. Y ahí yo creo que la derrota se debió precisamente a ese pique entre Rodero y Licea. Perdieron entonces el clásico del 77 contra los Pumas. Lo perdimos 7-6, Ah, 7-0. Pero aquí el problema es que pues nunca hubo una conjunción en el staff. Yo así lo veo. claro. Porque ese equipo, mano, lo que mandaras te debía haber dado. Sí, sí, sí. Que muy respetuoso el coach Rodero. Sí, un día le pregunté, oiga, ¿usted tenía un pique con Jacinto Licea? Dice, no, dice, pues, nos conocíamos muy bien, éramos amigos, pues claro que había cierta rivalidad. Lo mismo dice el coach Licea, oiga, ¿cómo ven? No, dice, pues era una rivalidad y es natural. El fútbol americano es un deporte muy competitivo. Está uno compitiendo todo el tiempo. Y entonces, pues, si es uno head coach y el otro head coach, pues quiere ser uno mejor. Y entonces, no, que allá ya sacaron esto, no, que acá ya sacaron esto otro, no, que su casillero, no, nosotros el campo, no, que el uniforme. Entonces, todo el tiempo hay una competencia constante, muy sana, Esa, deportivamente sí, hablando. pero esa parte, y ahorita hablando un poco más de eso, fue parte de la caída del fútbol americano en el poli. Exacto. ¿Por qué? Bueno, pues de una vez vamos entrelazando, ¿no? Porque si no, luego se me olvida. Ya a mi edad ya se me olvidan las cosas. No, no. Mira, bueno, mejor ahorita lo dejamos como, me acuerdas, como un tema aparte de la evolución La evolución, que me de la cuentes. evolución del. Entonces, regresemos entonces. Van a los playoffs contra Pieles Rojas, Ciudad Sí, Universitaria. ¿Cómo les fue? vamos ganando y en el último cuarto, faltando menos de 3 minutos, Pieles Rojas hace una ofensiva muy buena, con corredores como creo que José Luis, ese ya debía haber estado, con De Leo y papá. Y entonces teníamos nosotros pues, a uno de los mejores pateadores de la historia, ¿no?
yo creo que por eso Rodero era cuarto y 1 yarda o 2 yardas. En nuestra yarda 30, si nos anotaban, con un gol de campo nos ganaban, ¿sí? Entonces Rodero decide jugársela. Y el primer 10 estaba hecho, pero De Leo se resbala en una sweep, en una caballada. Se resbala y se cae y no pone primer y 10. Ahí ganamos el juego. Órale, uf. Y yo creo que eso, con lo que tú dices de lo que había y todo, yo creo que Rodero nunca pudo vivir sin ese recuerdo. Sí, no, hombre, pues sí, le ha de haber dolido. Y la final fue contra las Reales, también un juegazo. Arturo Un Feria juegazo. mete un gol de campo, la pelota altísima, los árbitros dicen, no, si fue buena, fue mala, súper polémico, pero ganan las Águilas Blancas. Sí, aparte, ¿sabes qué? Para mí ha sido el mejor juego de Ricardo Estebel. Se aventó 2 touchdowns de 80 yardas. Órale. Y a mí me tocó cerrar. Fíjate que en ese juego ya íbamos ganando, recibimos, pero faltaban como 2 minutos y cacho. Y estábamos como en nuestra yarda 30. Y estaba, que también en paz descanse, el 12, ¿cómo se llama? De quarterback. Hijo, lo estimo tanto que se me fue ahorita su nombre. Ajá. Era bueno, ahorita me acuerdo de él. Sí, Lo sí, quiero sí. mucho. Sí. Entonces, él era el quarterback, que fue el quarterback del 76, cuando fue mi mejor temporada. Sí. Y David Marino. Ah, David Marino. Entonces, me dice, te lo voy a decir con las palabras, ¿no? Me dice, pinche Rudy, vas y necesitamos el primero y 10. Había habido un castigo y estábamos como en tercera y 18. Y me manda una suite parecida a la con la que Strebel había anotado. Y entonces me la da, me corto y me habían, y esa me la recuerdan mucho y me gusta verlo. Le pongo un super corte al Hildebrando González, que lo dejé así, y bolas, mano. Yo creo que corrí, han de haber sido como 45 yardas. Órale. Y esa jugada, y no anoté porque el último Puma me alcanzó a trastabillar. Pero esa jugada también la considero. Ese fue en 1976, el clásico. No, esa fue en 73, la Ah, ese final. fue contra las Reales en la final. Sí, estamos hablando en la Ah, final ya, ya, contra ya. la Real. Ah, ya, 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 ya. Ahora vámonos a 1976 antes de pasar a lo de los cambios de los equipos. Hay una foto del Estadio Olímpico Universitario 1976. Yo he visto esa foto, Sí, el coach Rubén Borbolla, quarterback de los Pumas. El lleno era impresionante en ese partido. sí. Estaba a tope Ciudad Universitaria como pocas veces se pueden ver. ¿Qué se Ahora, siente jugar un partido de esos? yo creo que como el lleno de 73, no lo creo, ¿eh? Ah, En sí, la todavía final. más. Estaba toda, yo tengo la foto, que nos toman una foto a todo el equipo, y toda la orilla de arriba, la gente sentada, no sé si se cayó alguien alguna vez, No, no, pero sí, yo, un pie adentro del estadio y un pie afuera. Así, ándale. porque es Entonces, como una bueno, pequeña barda. sí, yo creo que en toda esa temporada, si recuerdas, la tribuna de Águilas Blancas siempre se llenó, Sí. ¿sí? Y en esos 2 juegos, pues, se superllenó, man. Ok, entonces en 73, mándame esa foto para que la publiquemos y veamos cómo era de espectacular el entradón que había
para verte. Sí. Y de ahí nació una gran afición de las Águilas Blancas, campeonas en 73, en una temporada donde se sudaba sangre y Sí, sí, las sí. lágrimas, era durísimo. Entonces de Y, ahí... y ahí, y de ahí te digo, siento yo que da inicio, pues fue la década un poquito, porque luego se fue el TEC y los Tigres fueron a jugar a Ahí Estados entonces Unidos. vámonos entonces a esta evolución de No, 1977. pero nomás te digo, yo creo que la época de los 70s es la otra segunda época de oro y Sí, no ha habido otra más. sí, sí. Ahora sí, vámonos al 76. 76, el clásico. ¿Quién ganó ese clásico del 76 que fue tu cuarto año? Ese nos lo ganaron, mano. Sí, lo ganaron los Pumas entonces. Sí. Y en 76, Pero, ajá, sí. pero, no sé si exista, digo, no es, soy poco soberbio y vanidoso, ¿no? No, no, Pero modestia aparte, hombre, pues, lo que es. no Ajá. creo, no creo que haya otro jugador que se haya llevado 5 nominaciones en un año. 76 fue para mí una época de touchdowns increíbles, inolvidables, con David de quarterback. Era el backfield David, yo, Raúl Linares y Víctor Ramírez, Víctor Ramírez. ¿sí? ¿Tú qué número Pero traías? hay 36. 36. Víctor Ramírez traía el 44, ¿no? Exacto, Sí, exacto. sí, sí. Y yo traí 36. Me acuerdo de eso, de ese equipo? Sobre todo en las fundas, cómo traían ese rayo así, era un rayo, y muchos Ándale. jugadores se cortaban el jersey y se les veía así el abdomen. No, no era espectacular el fútbol en esa época, como ¿No? dicen, una época de oro. Y fíjate, te voy a contar ahí bueno, dos cosas. La primera, que sin ser campeones, sin llegar a la final, fueron las 5 nominaciones: campeón anotador, jugador el mejor del equipo, jugador del año, selección ideal y creo que el mejor pateador, ¿no? Sí. O sea, me entregaron 5 trofeos que yo creo que nadie los tiene, ¿no? No, felicidades, muchas felicidades. Súper honor. Y Vámonos ya aparte, rapidito. Ya, entonces, va la bueno, división. ¿Por qué se divide el aparte, fútbol? aparte nada más rápido, en 73 también fui novato del año. Ah, ya, 73 fuiste novato del año. No, en una Sí, sí. extraordinaria carrera, muchas felicidades. Ahora Ahora explícame, sí, en si quieres, 1977 ocurre ese partido en Nuevo León, donde la gente se pone muy enardecida y alguien saca una pistola y le da un balazo a un aficionado de las Águilas Blancas que viajó hasta allá, hasta la Sultana del Norte. mira, ahí hay otra, rápido te la cuento, otra historia que también yo creo que no puede vivir con él. Se echaron un volado, Juan Patlán echó el volado y lo perdió porque lo estábamos empatados. El juego podía ser aquí o en Nuevo León. Y Juan Patlán pierde el volado y nos vamos a jugar a Nuevo León. Ah, Y había la consigna de que los Tigres no podían perder ese juego. Entonces, como que hubo ahí algo de política y fue una cosa horrible, la pistola, el muerto, pero si este cuate del poli no saca esa pistola, no sé qué hubiera pasado. sí, sí, sí. Entonces, llego yo a tomar agua antes de entrar al kickoff y veo como 6 pistolas abajo de la banca, man. Mi papá en las gradas, pues ya pues, nadie quería jugar, nadie podía jugar, estaban todas las familias allá arriba. Entonces, pues nos ganaron feo. Sí, sí, ya ni metieron las manos porque no, lo que quería era ya No, salir de ahí. pero hubo una razón de mucho peso, Sí. que fue esa. Y entonces, pero bueno, fuimos subcampeones y ahí también quedé como subcampeón anotador atrás de Agustín Águila, Ah, mira, sí, en sí. 77. No, no, Sí, no. ¿Cuántos años fuiste selección ideal? 3, Tres. los tres últimos. Ahora,
aquí también hay otra cosa rápidamente, te platico. 77, que debió haber sido mi mejor año, no lo fue porque estaban empastando el campo. Y un mes antes de que empezara la temporada, entrenábamos en la pista y me mandan una opción, estábamos en cortos y piso la orilla de la pista y casi me fracturo el tobillo. Ay, qué barbaridad. Entonces toda esa temporada la jugué infiltrado. Ah, Eso me bajó mucho de juego, claro. porque no hubiera sido un super año para mí. Y aparte, mis 2 últimos años, que no es como ahora, yo trabajaba, estudiaba y jugaba. Claro. Entonces era, era mucha frega. Por cierto, yo tenía un Mustang 73, el Match One, en 76. Sí. Y después platicando con Arturo Alonso, todos pensaban que el Poli me lo había dado. Y el Poli, de hecho, pues no me dio nada, ni siquiera yo me iba a inscribir a la escuela y todo, ¿no? Pero Sí. le debo mucho a la institución. Claro, claro que sí. Vámonos entonces a brincar un poquitito de ahí. Se salen los borregos, se sale los Tigres. Rodero lo obligan a que se meta al Politécnico porque nace la UNEF en el 78. Esa historia ya medio la conocemos. Pero, Actualmente el fútbol. te, Ajá. te, bueno, te digo una cosa que pocos saben también. Rodero regresa porque nosotros andábamos medios así y quería el director un equipo ganador. Por eso se trae a Rodero con su equipo, con las condiciones de Rodero, ve qué casillero tiene y todo. Y bolas, mano, que le ganamos en 77. Ah, su mecha, ve nada más. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora sí, dime. Ahora sí, entonces, esa época de oro, ya has visto la actual, no has dejado de verla. Viene una problemática en los noventas, empieza a levantar un poquitito el fútbol americano, buen nivel, sobre todo en los ochentas, fíjate. En los ochentas, después de esa hegemonía de esa jetatura que había de finales, Águilas Blancas, Cóndores, a partir de 1986 empieza a vislumbrarse una mejora. 1986 ganaron los Cóndores, 87 los Osos del entonces Enepa Catlán, 88 las Águilas Blancas del Politécnico, 89 Pieles Rojas del Politécnico, 90, 91 los Cóndores, 92 las Águilas Blancas, 93 los Borregos del TEC de Monterrey. Son 8 años donde varios equipos se disputan la titularidad y tú dices, pues ahí va, ¿no? Ahí va. La final, no sé si recuerdas, en 1992, en el Joaquín Amaro, Águilas Blancas visitando a los Centinelas. No, pues ahí le caben, ¿qué te gusta? 6,000 personas, había 20,000. Tuvieron que sentar a toda la gente alrededor, todos muy bien comportados, pero fue un Estuve, sí, juegazo, ¿no? estuve en ese juego, muy buen juego, sí. Sí, muy buen Con, juego. A con partir de Juárez, ahí, Juárez de coreback. a partir de ahí, mi Rudy, pues ya se dan cuenta los borregos, los aztecas, que pues becando, pues te puedes llevar a los mejores jugadores. Se Mira, puede enfrentar a equipos que tengan becados de todo el país. sí se puede. Nomás te resumo rápido la historia. No sé si tenga todavía tiempo. Sí, 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 todavía. Bueno, mira, el Poli nace y nace con un patronato. Ese patronato dura hasta por ahí de los cambios cuando se hacen los 3 equipos, ¿no? ¿Sí? Viene un ajuste presupuestal y el fútbol americano era administrativamente dependía de la dirección, era otra dirección adjunta y por la baja esa la hacen departamento y que le quitan mucha gente. Al hacerse departamento, yo creo, o sea, todo es mi opinión, estaba Rodero, estaba Licea y se comieron al del departamento, ¿sí? Entonces ahí empezó una situación pues de falta de coordinación, de alguien que tuviera el liderazgo para poder manejar el fútbol en el Poli, y empezó la decadencia en los equipos del Poli. Recordarás
que hubo unas patizas que le dieron al doctor los tecnológicos. Sí. ¿Sí? Y entonces yo en algunas pláticas, es más, hice un trabajo ya cuando antes de que quitaran a Jacinto, para ver de qué manera podíamos competir contra eso, ¿no? Pero pues nunca me recibió la directora, que era la Yolosochi, y pues me di cuenta que el enemigo estaba adentro, ¿no? Porque muchos de los jugadores y todo eso cobraban ahí y nunca tuve la oportunidad de llegar a la dirección. Pero bueno, ese es otro boleto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo veo aquí que hay dos situaciones, ¿no? Como tú dices, el fútbol pues ahí la llevaba, los equipos iban creciendo, había un TEC nada más, y llega una persona que ni su nombre, quiero decir, a crear una estructura tipo americana, ¿sí? En donde el tener buenos jugadores es a través de becas, pero no becas estudiantiles, sino becas para fortalecer un equipo y becas para desmantelar a otros. Águilas Blancas lo vivió, los Pumas los vivieron. Es más, el Poli no se ha recuperado de ese desmantelamiento, ¿no? Creo que apenas ahora se está recuperando. Nacen los otros techs, lógicamente, pues ¿de dónde? Pues de gente de los equipos que ya estaban formados, de donde se alimentaban los Pumas y los otros equipos de ONEFA, ¿no? Entonces, y luego, no me digas de la UDLA, que pues, no tiene ni siquiera equipos de niños, ¿no? Que los puedan surtir. Entonces, sí se crea una competencia que no es lo más equitativa. ¿Y esto en qué se convierte? En que hay equipos demasiado fuertes contra equipos no tan fuertes, ¿no? Y equipos que si necesitan un fullback o si necesitan esto, pues lo buscan y lo becan y ya. Entonces yo creo que esa fue la mayor de las causas de que ahorita el fútbol americano esté dividido. ¿Sí? Sí, exactamente. Y Entonces, ese innombrable está ahí en Monterrey. exactamente. Sí, Y empieza con F su nombre. sí, entonces fue demasiado. O sea, yo lo que No, siempre he sostenido fue una obsesión de ese coach sí, de sí. becar por becar y de ganar por ganar. Ya Un, después un, justificaba, yo, ya después justificaba, no, es que ellos vienen conmigo y pues ni modo que les diga que no. No es cierto, no. van y Yo, los encantan, van y les ofrecen, pues obviamente caen. Uno de los equipos más lastimados en esa época fue Águilas Blancas, porque surgió Borrego SEM, el campus Estado de México, y entonces empezó a llevar a todos los jugadores para allá. y, y entrenadores. Y entrenadores. ¿Sí? Exacto, y entonces Entonces, pues, desmanteló al Politécnico. El Politécnico le ha costado 15 años trataba. recobrar todo eso. ¿Sí? Exacto, exacto. Entonces, para mí, pues sí, he tenido luego broncas por el Face, pero pues, son ex-techs o jugadores del TEC que lo ven de otra manera, que las becas y todo. Pero no, estas becas fueron para fortalecer a los equipos, Sí. no fueron becas meramente estudiantiles. Y aparte, oye, el TEC se llevaba 4 o 5 corredores para que los otros equipos no tuvieran buenos corredores. A ese grado llegaban. Claro. ¿Y por qué era diferente en los 70s? En los 70s tenían becados, pero no se pirateaban a los jugadores dentro. Exactamente. No se llevaban y mira que sí se llegaron algunos jugadores de Águilas Reales, de Prepa 9, los becaron, tanto los Tigres como los Borregos, Sí, pero pero, no, la sangría no era tanta. pero la Oye, sangre no era tanta. armar, ¿qué te gusta? ¿3 equipos más? Más Claro, los del TEC, más los del TEC de Monterrey, más la UDLA. claro. No, pues O no sea, había. checa la UDLA, puros hijos de exjugadores de aquella época. Sí, ¿Sí? sí, Los hijos de Bradley, el hijo de Zapata, sí. el otro de Oliver, ese Oliver también Pérez.
¿sí? ¿Y Sí, qué sí, pasa? Que ahí hay un bajón porque pues la gente, aquí también te puedo decir, mira, el fútbol americano en México es otra cosa, no lo puedes comparar con el de Estados Unidos. Aquí el fútbol americano en México seguirá siendo y sigue siendo poli y universidad. Son los equipos claro, que, son los equipos que llenan estadios. claro. Ahora, no entiendo el porqué de los dirigentes, que algún día también quise llegar, pero pues no tuve la suerte, porque yo creo que tengo buenas ideas. Digo, ¿por qué no? Mira, vamos a llegar a acuerdos, vamos a normar las becas, va a haber becas, que los otros equipos también pues, crezcan, ¿no? Que el Claro. poli mismo piense cómo puede llegar a tener gente con 150,000 estudiantes, no me digas que no puedes conseguir 80 cuates de primera, man. Pero Sí, el poli ha acabado con el atletismo, ha acabado con el básquetbol, ha acabado con la natación, sí. ¿sí? Pero bueno, eso es motivo de otra plática. No, no, pero sí está buena. Pero aquí era, de plano fue incontrolable. Tanto No, era el no, dominio del coach de Monterrey que en la UNEFA ahora la dirigía, sí, porque le soltaba becas incluso a muchos directivos. sí, Y, pues todo con dinero baila el perro, mano. claro, y en 2007 hay que recordarle aquí a la gente que Borregos Monterrey, Campus Monterrey sacó 2 equipos de Liga Mayor. Ya nada más le Sí, pusieron ahí una cláusula, si el de la Conferencia Nacional queda campeón, pues no puede subir. Los dos quedaron campeones. O sea, era brutal el reclutamiento que tenía de becas, que incluso llegó a decir, a presumir, yo tengo 250 becas y tengo que usarlas. Pues sí, ya después mira, dijo, no tengo un poquitito menos, pero eso sí, vino a deteriorar la competencia, no era equitativo, esto era un abuso. sí. Ahora mira, hay un organismo del gobierno, una federación, pero ¿qué hace? Yo no me meto, nunca fui político, sí, aunque trabajé siempre en el gobierno, pero la política nunca me gustó. Pero oye, hay una federación, ¿no? Que no puede de cierta manera consolidar el fútbol, hacer como en el soccer, vamos a copiar lo bueno, entre comillas, de ese deporte, ¿sí? Vamos a hacer una sola confederación con varias ramas, pero todo controlado por un liderazgo único, ¿sí? Con un consejo y todo, y Claro. normar las becas, normar esto, normar lo otro. Ahora, no sé por qué, digo, no quiero llamarlos tontos porque ni los conozco, pero mira, si se unieran las dos ligas, aún así con estas becas, porque también el Poli, la UNAM y todos ellos, pues tienen que trabajar, tienen que modernizarse, tienen que pues ser tan ingeniosos para luchar o pelear contra eso, ¿no? Porque tampoco se vale quedarme con los brazos cruzados y nomás estar llorando de que las becas y las becas, pues vamos a hacer algo pues, para estar en las mismas condiciones. Pero esto es mucho de los dirigentes. Yo siempre he dicho, vamos por la tercera gran época que a lo mejor puede ser de muchos años. Unamos las ligas, todas esas ligas pequeñas vamos a concentrarlas también dentro de una misma estructura. Ahora, ¿por qué no la UDLA agarra de esos equipos de niños que hay? ¿Por qué no los apoya y que sean sus semilleros? Claro. No, pues la Sí, tienen bien cómoda, ¿no? Pues pues para mí. sí. Ahora dime una cosa, en este 2020 no sabemos si se va a jugar por esta pandemia que estamos viviendo, No, yo creo que pero no. ya regresaron los borregos con todos sus campus, Uh -huh. regresaron los aztecas de la UDLA, van a jugar en el grupo fuerte, ya hay un calendario, pero aquí hay una noticia, no lo reglamentaron, no los limitaron, incluso hasta le perdonaron al entrenador en jefe de Borregos una sanción que tenía con la liga. Sí, ¿Cómo no, ves esta situación? no, mira, yo creo que mientras no haya liderazgo, no haya conciencia, se quite esa prepotencia de querer ser campeones a como dé lugar, o tratar de demostrar que las escuelas
privadas son mejores que las públicas, sino tener una idea de fútbol, de deporte, de que las becas sean meramente deportivas y a la gente pues que la merezca, porque si hay gente, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no dar ese tipo de oportunidades? Lo que no entiendo es por qué no se unen y qué lograrías. El Poli te llena estadios y los Pumas te llenan estadios. Imagínate volver a esa época de Poli contra el TEC, Poli contra la UDLA, los Pumas contra el TEC. Ibas a hacer un deporte autosuficiente con las puras entradas, ¿sí? No ibas a necesitar ni presupuesto ni nada. Unos equipos bien administrados y los haces autosuficientes. Creas una competencia, consolidas la afición y la haces otra vez crecer exponencialmente. Es ahí donde no entiendo a los funcionarios ni a los directores de algunas escuelas, mano. Sí, hombre. Pero, no, pero lo peor de todo es que habemos muchos que tenemos ciertas ideas y pues no, están casados con sus intereses creados o con la prepotencia de siempre ser el mejor o no sé, mano. ¿Le sigues Pero yendo a las Águilas Blancas? claro, por Toda supuesto, la vida. toda la vida, mano. Has estado sufriendo, hombre, porque en los principios de los 2000 traían a Horacio Juárez, uno de los grandes corebacks, yo creo, de todos los tiempos de las Águilas Blancas, pero el equipo estaba muy golpeado y los Tex estaban muy fuertes. Los auténticos Tigres traían un equipazo, un equipazo. De 2001, 2002, 3, 4, 5, de 2001 a 2005, solamente le pudieron ganar una vez en temporada regular a los Borregos y 3 finales perdieron. Sí, partidos cerrados, pero finalmente pierdes. El Doc Jacinto Licea en 2008 dijo, señores, no podemos estar generando estos grupos, o sea, no podemos estar construyendo generaciones de perdedores, vamos a hacer un impasse, vamos a detenernos porque ser domi toda la vida, eso puede tener repercusiones incluso para el futuro. Y por eso fue que ellos se separaron, ya después los Borregos sacaron su propia liga sin poli y universidad, estaba destinada pues prácticamente a fracasar. Y está destinado a fracasar. Y lo peor de todo, Alberto, te lo aseguro que ellos lo saben, pero no sé por qué lo han seguido manteniendo, ¿no? Sí. Desde el punto de vista espectáculo. Claro. Y en la misma formación, yo no veo los juegos del TEC. Yo no veo esos juegos. Luego me hablan, ay, que este jugador, pues no. Yo prefiero ver los juegos de la UNEFA porque hay cierta pasión, hay cierto gusto por tu equipo, ¿no? Porque te repito, aquí el fútbol americano es muy diferente que en Estados Unidos, Y ¿no? tenemos que hacer una realidad absolutamente Sí, distinta. exactamente. Vivir la realidad de lo que es nuestro fútbol, ¿no? Exacto. Y, Pues y, y sabes qué, yo creo que se pueden lograr muchas cosas, pero sí necesitamos de líderes que la sepan consolidar, hermano. Pues ahí tenemos un líder en la Federación Mexicana de Fútbol Americano, Jorge Orobio, que vaya si lo es, ya lleva 20 años y le faltan otros 3, o sea, un mandato de 24 años. Pues... Pero, ¿cuál? Hablemos de costo-beneficio, mano. No, sí. Ese es otro tema, mi Rudy. Rodolfo Ruiz Galindo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucho que platicar contigo, una visión muy importante. Ya supimos que fuiste de ese campeón del 73, novato del año en 76, te fue con 5 reconocimientos. No, uno de los grandes jugadores históricos de las Águilas Blancas y del fútbol americano en México. Un último comentario que le quieras decir Sí. a estas nuevas generaciones. Pues mira, yo creo que son épocas difíciles y se vienen épocas más difíciles, ¿no? Entonces yo pienso que siempre debe, y sobre todo los jóvenes, tener objetivos, tratar de tener objetivos claros, ¿sí? Dedicarse al deporte, al estudio, compaginar las dos cosas, son complementos de vida que te van a servir y ayudar en un momento, ¿no? Y sobre todo ser íntegros
honestos y honorables, ¿sí? Eso es, ¿no? El jugador de fútbol americano es un jugador honesto, porque el Así, puesto en el terreno de campo puede haber consentidos, pero a ver, mete a tu consentido que demuestre, no la libra. Me metes a mí, claro, la libro. Entonces quiere decir que el fútbol americano rápido pone las cosas en su lugar. No se puede dar preferencia, no puede haber amiguismo, que ese es mi cuate. El fútbol así es. americano inmediatamente balancea quién merece estar en primer equipo, quién en segundo, quién merece ganar, quién merece perder. O sea, es muy equilibrado en eso. Por eso, cuando hay elementos ajenos, pues distorsionan ese equilibrio cuando es de naturaleza del fútbol americano, que los jugadores sean honestos, sean íntegros, sean apasionados y sean absolutamente congruentes con su pensamiento y con su institución. Así es. Y otra cosa que me faltó decirte, la disciplina. La disciplina, que es un valor básico para todos y para cualquier actividad. Es más, yo te puedo decir que el fútbol americano es una escuela de vida. Muchísimas gracias, Rodolfo Ruiz Galindo. Esperemos tener nuevamente contacto contigo. Te vemos muy activo ahí en las redes sociales. Te mandamos un abrazo. Rudy Ruiz, Rodolfo Ruiz Galindo. Ese de ahí vino de tu nombre, ¿no? El Rudy. Mandé, perdón, El no te apodo escuché de bien. Rudy viene de tu nombre, ¿no? Ah, viene de mi nombre y viene desde niño y es más, soy más Rudy que Rodolfo. Dale. Muchísimas gracias. Te mandamos un saludote. Hay que cuidarse. Seguimos en contingencia. Esto va a pasar pronto, pero hay que tener mucho cuidado, hay que tenerle mucho respeto a esta enfermedad y vamos a salir adelante. Muchísimas gracias, Rodolfo. Hasta luego, fue un placer.